A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Cosa Pública? Nuevamente sean bienvenidos a este su espacio. Ecuador en general no es un país que propiamente se caracteriza por su cultura. La gente penosamente lee poco. Por eso este espacio lo vamos a dedicar a destacar, a exaltar la labor de publicar libros, porque finalmente es como la gente aprende finalmente, y en particular aquí tengo varios libros que quiero exponer. Este en particular es un libro que lo considero excepcional, El grado ausente, la mejor biografía de Velasco Ibarra indiscutiblemente. Hay otro libro también de La década perdida, que lo vamos a estar comentando con ustedes. Otro referido al ex prefecto de Pichincha, ex alcalde de Quito, Álvaro Pérez Intriago, de manera tal que este antecedente sirve para introducir a mi invitado a esta hora, que es Javier Michelena. Él es el principal de Editores Paradiso, que es una empresa nacional que pone mucho esfuerzo en tener estas publicaciones que finalmente están dirigidas de una manera u otra a ustedes, a la gente que se interesa por estos temas. Y bueno, sin detenerme mucho, en primer lugar quiero hacer mención nuevamente a esta biografía. El gran ausente, decía con toda razón, es la mejor biografía escrita sobre Velasco Ibarra, pero una biografía ya vieja en realidad, que nuevamente ve la luz. Javier, ¿podrías contarnos qué es lo que te llevó a publicar nuevamente esta biografía? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Y finalmente, ¿cuál está siendo la respuesta del lector, de la gente que acude a las librerías para efectos de procurar esta buena lectura? Mira, Roberto, yo creo que es un libro necesario, que el público lo demandaba. La primera edición de este libro se publicó en el año 2004. Entonces había pasado ya más de 15 años, es decir, lo que se estima la duración de una generación. Entonces, para los jóvenes, Velasco es, yo diría, casi una leyenda. No es una presencia tangible, no hay recuerdos. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es poner a este ecuatoriano formidable como es Velasco Ibarra, ¿no? O sea, Vargas Llosa, por ejemplo, una de sus frases célebres dice: yo no entiendo cómo no se ha podido hacer una gran obra con este ecuatoriano universal, que es una presencia que domina prácticamente el siglo XX ecuatoriano. Claro, y la gente no toma conciencia que finalmente es un personaje que ni siquiera aparece todas las generaciones, sino eventualmente pasando una o dos generaciones. Tal es la excepcionalidad de Velasco Ibarra, más allá nos guste o no nos guste el personaje. Por supuesto. Y esta biografía escrita por el académico norteamericano Robert Norris, como tú bien dices, es la mejor biografía que se ha escrito de Velasco Ibarra. Y voy a explicar por qué es la mejor. Por una parte, Norris tuvo la confianza de Velasco. Y mediante esa confianza pudo tener acceso a su correspondencia, a sus diarios y al propio personaje. Se reunieron varias veces durante muchos años. La redacción de la obra le tomó alrededor de 8 años. Lamentablemente, Norris murió antes de culminar la obra. ¿Sí? Murió en el año 97 por un ataque de armas en Bogotá, una cosa así insólita de las que suceden, ¿no? Y la obra quedó inconclusa. Se hizo una edición tal como quedó la obra en el 2004, pero a nosotros nos parecía que era importante completar. Son personajes que tan significativos para la historia del Ecuador, no podía tener una biografía incompleta.
O sea, cubría hasta la cuarta presidencia que termina en noviembre de 1961. Exacto, y Velasco estuvo activo políticamente pues prácticamente hasta el año 72. Hasta febrero del 72. Exacto, todavía un poco más de una década que no estaba cubierta. El quinto velasquismo en particular. Por supuesto, y además una década muy importante para el país, porque en esa década se descubre el petróleo, aparecen la figura que gravitará durante mucho tiempo, como es la familia Bucarán, se da pues el crecimiento de las ciudades, hay muchos fenómenos que transforman a Ecuador. Entonces, nos pareció algo buscar un historiador que fuera experto en ese periodo, que es Gonzalo Ortiz Crespo. Entonces, él une a su conocimiento de historiador su virtud de ser periodista. Y en ese sentido pudo hacer un acople, yo diría, casi perfecto con el estilo de Norris. Yo tuve oportunidad de leer el libro ya y efectivamente eso es muy importante porque finalmente el quinto velasquismo es narrado con un patrón muy semejante al del periodo anterior, que incluye además la infancia, adolescencia, juventud de Velasco Ibarra, que también es un periodo muy poco conocido de él. Por supuesto, y lo hace de primera mano, ¿no? A través de las conversaciones con Velasco, con sus cartas y tal, ¿no? Pero aparte de eso, nosotros queríamos también que a Velasco se lo conociera en su faceta de escritor, de intelectual. Entonces se nos ocurrió que lo mejor era presentar una pequeña muestra, una selección muy breve de su obra política y de su obra filosófica, teológica, podríamos decirlo. Entonces él escribió un libro allá por el año 51 que se llama Expresión Política de Hispanoamérica. Y es muy curioso porque ahí está expresado su visión política de la región, ¿no? Entonces es muy curioso porque muchas de sus ideas son vigentes aún hoy, y luego dedica el último capítulo a analizar a otro de los grandes ecuatorianos, a García Moreno, que es algo que yo le recomiendo a todos los lectores que no dejen de... Y tal vez destacar un aspecto de esta personalidad que independientemente que gravitó tantos años en la política ecuatoriana, por cuerda separada, él como intelectual hubiera logrado notoriedad de modo propio en función de los libros, pero finalmente, debido a este protagonismo que tuvo en la política, como que su importancia como escritor pues quedó a segundo plano. Por supuesto, Roberto. O sea, es lo que sucede, ¿no? Generalmente hay la faceta de los personajes que predominan sobre otras, ¿no? Pero yo les recomiendo mucho a los lectores que incursionen en la faceta de escritor de Velasco Ibarra, ¿no? Y un poco como la cereza del pastel de este libro, se nos ocurrió también poner una entrevista de uno de los grandes periodistas ecuatorianos, Diego Oquendo. Es una entrevista después de la muerte de la esposa de Velasco Ibarra. Horas después de que la había sepultado, que es un detalle que yo mismo desconocía, cuando él formula aquella célebre frase, entre otras, de que he venido a meditar y morir. Por supuesto, y tiene, digamos, todo el sentimiento de la ausencia, ¿no? La entrevista se hizo originalmente para la televisión, pero con Diego Oquendo hicimos una versión escrita y mantiene la sustancia, sobre todo la calidez y la emoción del momento, ¿no? Y tiene una frase bellísima para su esposa, porque él le dice: yo he experimentado cómo el amor puede transformar la muerte en resurrección. Creo que es una de esas frases así como para grabarla, Ahora, ¿no? de cierta manera es un libro que sirve también para dimensionar este personaje, más allá de simpatías o antipatías naturales que, como consecuencia del aprendizaje que cada ecuatoriano tiene de la historia del país, como que ya es un personaje en donde tenemos fijada una posición, pero el libro finalmente permite conocerlo de una forma mucho más amplia. Por supuesto, y eso es una virtud del autor, ¿no? De Norris, y también en este caso de Gonzalo Ortiz, que por su práctica periodística lo que hacen es poner los hechos. Y eso va mucho con el estilo de la Academia Norteamericana. O sea, sobre todo los hechos, no hay muchas interpretaciones, con lo cual el lector puede hacerse una opinión propia. Es decir, se expone la vida, los acontecimientos principales de la vida. A mí me gustó mucho eso del libro, de que finalmente te presentan los hechos, no hay interpretaciones prácticamente, de manera tal que todo queda a las conclusiones que pueda sacar el lector, que creo que es como corresponde presentar la historia, ¿no? Por supuesto que ese era uno de los grandes males que ha tenido nuestra historia. El propio Velasco lo dice en una carta que está citada en el libro. Dice: yo no espero mucho de los historiadores ecuatorianos, y nos nombra al pasar, ¿no? Agustín Cueva, Enrique Ayala, porque dice, ellos leen la historia a partir de sus posiciones políticas. Dice: yo confío en usted, Norris, porque usted va a ir a los hechos.
No, y es interesante el hecho mismo que haya sido un norteamericano que haya escrito la mejor biografía sobre Velasco Ibarra, porque tratándose de un ecuatoriano, mantener esa objetividad e imparcialidad es mucho más complicado. Por supuesto. Porque hay afectos y desafectos primarios. Como No, y eso, sí, va dando una posición, ¿no?, a la lectura que hace cada historiador. Y creo que este libro tiene esa virtud de entregar a las nuevas generaciones un Velasco más próximo. Ahora, lo acabas de sacar, ¿correcto? Sí, Tiene está pocas en semanas circulación. en librería. Por supuesto. Ya, y dime una cosa, ¿cuántos ejemplares se han impreso? Hicimos una edición de 2.000 ejemplares. Ya. Están en el mercado alrededor de 800 ejemplares. Ha habido una muy buena respuesta del público. Estamos empezando a hacer un poco de promoción. Hay que hablar, estamos también en una etapa poco complicada dentro de la vida política del país. Y eso complica un poco promover los libros, ¿no? Ahora, tienes también este otro libro que de reciente publicación, que he tenido ya oportunidad de leerlo también, en donde se hace una reproducción interesante de editoriales escritos durante la década perdida, tal como se intitula la publicación. Y bueno, pues quisiera dejarte a ti la palabra para que nos indiques qué te motivó para publicar este libro. Creo que la década pasada, que nosotros y yo personalmente la he calificado como perdida, creo que es un periodo que ojalá y el Ecuador no lo vuelva a repetir nunca más. Entonces creo que era importante hacer un balance, es decir, bueno, esto sucedió durante estos 10 años y luego también interpretarlo. Entonces la mejor forma me parecía hacerlo a través de la expresión del pensamiento libre. Las columnas de los periódicos son quizás la tribuna más apropiada para reflexionar sobre los problemas del país, para analizarlos y para proponer soluciones. Con el problema también de la temporalidad de los editoriales, ¿no es cierto? Porque hay muchos que están escritos dentro de una coyuntura muy determinada y el rato que tú relees el editorial al cabo de 5 años, de 7 años, de pronto no tiene esa vigencia que tuvo el momento que llegó al periódico. Por supuesto, y en eso vale la frase esta del cantante de salsa, se me va el nombre en este momento, que dice: no hay periódico más viejo que el periódico de ayer, de Héctor Lavoe, ¿no? Tiene todo un tema que lleva como ese título, ¿no? Pero lo interesante en el género de opinión es que, como se trata de pensamiento, pues logra establecer un diálogo con los lectores. Entonces, el propósito de este libro era construir un doble discurso, es decir, por un lado, una suerte de espejo, donde se pudiera reflejar todo lo que sucedió en la década. Y al mismo tiempo que sirviera también como una herramienta de desciframiento intelectual. Es decir, que se pudiera entender qué pasó. O sea, qué fue lo que sucedió, cómo pasó. No, finalmente el registro es muy bueno y de hecho entiendo que la estructura obedece a haber predeterminado los contenidos, es decir, los temas en base a los cuales te tocó seleccionar los artículos de distintos periodistas o editorialistas, incluido quien habla. Por supuesto, Roberto. La tarea fue pues realmente, yo creo que muy ardua. Claro, muy ardua. Tenías que seleccionar uno a uno. Sí, implicaba una revisión previa de alrededor de 50.000 páginas de periódicos, ¿no? Que son lo que va en la década. Y también los portales digitales, que en los últimos años han tenido mucha trascendencia, sobre todo en cuanto tiene que ver con opinión. Y luego establecer la línea maestra, de decir qué es lo más importante que sucedió durante esta década. Entonces creo que son fundamentales la política económica, las instituciones democráticas y lo que tiene que ver con relaciones exteriores, derechos humanos. Libertad de expresión incluido, ¿no? Sí, incluido muy libertad. Importante. Además, ese fue un acápite muy controversial de la década perdida, por cierto, ¿no? Por supuesto, y estamos viendo todavía los rezagos, ¿no? Vemos que todavía la Supercom sigue funcionando. Hay muchas cosas que están peligrosamente vigentes, diría yo, ¿no? Y es bueno también porque finalmente libros o publicaciones de esta naturaleza permiten rescatar la memoria colectiva del pueblo, o por lo menos de la gente que se interesa en hacer lectura, eventualmente el día de mañana trabajar sus propias publicaciones de ensayo político, de análisis. Claro, mira, por ejemplo, temas que están vigentes hoy día, ¿no? Por ejemplo, la constitución del Consejo de Participación Social y Control Ciudadano. Es algo que todos los analistas jurídicos, los analistas políticos, que era realmente un tiro en el pie, ¿no? Un parto de los montes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, y vemos todo lo que eso acarreó a lo largo de la década, ¿no?
Hay, por ejemplo, un artículo visionario allí de Felipe Urbano, que tiene solo 2 nombres como título. Dice Polit y Correa. Eso 10 años antes, pues nadie se iba a imaginar la relación que iban a tener estos 2 personajes, ¿no? ¿Qué acogida ha tenido entre el público? Porque lo lanzaste antes. Este ya tiene que unos 4 meses. No, en noviembre. En noviembre, es bastante reciente también, ¿no? Sí, tú sabes que una excelente acogida. Me sorprendió porque yo pensé que iba a ser un poquito más duro, pero creo que quizás nuestra sociedad lo que más requiere es, digamos, herramientas para la memoria y la reflexión. Tenemos siempre a disposición el espejo de lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, todos estos ataques a la dolarización, la estabilidad económica, las instituciones políticas, la democracia, corren el riesgo de que si se olvidan, con el paso de los años, pueden tornarse realmente en una amenaza, ¿no? ¿Cuántos ejemplares ha sido el tiraje de este libro? De este hicimos 1000 ejemplares. 2000 también, correcto. Y quería también hablar de otra publicación, lo mencionaba al introducir la entrevista, es este libro del ex alcalde de Quito, ex prefecto provincial de Pichincha, recientemente fallecido, Álvaro Pérez Intriago. También desempeñó funciones públicas como legislador. Yo lo conocí bastante bien, buen y querido amigo, así que me parece muy meritorio. Este es un libro escrito por Gonzalo Ruiz Álvarez, distinguido colega, director adjunto de Diario El Comercio, por lo demás, ¿no? Así es, Roberto, y valga la oportunidad para un poco decirle a las personas que nos miran que la colección que hemos dedicado nosotros al periodismo está cumpliendo justamente 10 años, ¿no? Empezó en el 2007, hemos publicado alrededor de 22 títulos y hemos querido con eso crear un espacio para el libro periodístico, algo que no era una costumbre en el Ecuador. Por el contrario, en países como Colombia o Argentina, pues el libro periodístico es una constante, ¿no? Aquí en Ecuador más bien es una excepción. Pero creo que con el paso de los años se está consolidando entre los lectores la aceptación del libro, del periodismo como libro. Y en este caso el trabajo de Gonzalo Ruiz apunta hacia eso. Es decir, a descubrir un personaje y lo hace magníficamente bien, ¿no? Es decir, descubriendo cómo se forma un político, y en el caso de Álvaro Pérez, cómo se forma un empresario también, y cómo combinó a lo largo de su vida esas 2 facetas. Y luego se dedica un poco, diría, mayor espacio a 3 obras fundamentales de Álvaro Pérez. La autopista al Valle de los Chillos, sin la cual sería inimaginable el Quito moderno. El Quito moderno, ¿no? Igual que la autopista a la mitad del mundo. Y algo que estamos viviendo ahora, fíjate que en el año 1980 Álvaro Pérez diseñó un proyecto de metro. El proyecto, bueno, tenía... Eso es poco conocido, por ejemplo, ¿no? Es poco conocido. Ahora estamos mirando ya todas el resultado. Exacto, los desafíos que implica la creación del metro, ¿no? Ahora, en tu condición de publicista, de editor, ¿cómo contrastas esta nueva tendencia a nivel mundial del libro publicado, editado, versus el libro electrónico, eventualmente de más fácil acceso por el Internet y a costos más bajos? ¿Cómo ves tú el futuro de los libros impresos? Bueno, yo creo que los 2 formatos se complementan. Y con el paso del tiempo se ha venido más bien consolidando. El libro digital empezó hace casi 8 o 9 años, con un gran impacto sobre todo en los Estados Unidos. Hubo un momento allá por el año 2010 que aproximadamente el 50% de las ventas de libros eran libros digitales. En la actualidad, ¿cuánto es, Javier, de la información que tienes tú? En los Estados Unidos está alrededor del 30%. Digital, 30%, sí, y versus 70% físico. Exactamente. Y en Europa no ha sucedido lo mismo. ¿Ah, no? En Europa se prefiere el libro impreso, largamente. Por ejemplo, en España los libros digitales no han superado el 4% de las ventas de libros. Vaya, totalmente marginal. Hubiera pensado que era más, ¿no? Porque la gente joven, sobre todo, le gusta mucho la tendencia de la conectividad, de hacer todo por Internet y verlo de esa manera como más fácil, ¿no? Claro, y el acceso instantáneo, ¿no? Con un solo clic puedes no llegar. Tienes que ir a la librería, ciertamente. Por supuesto, y libros que a veces no llegan a librerías están disponibles. O sea, tu mensaje es que el libro publicado sigue vigente y en perspectiva de tiempo, digamos, de cara al futuro, se va a mantener más o menos tal cual lo conocemos. Por supuesto, de todos modos nosotros hemos incursionado también en el libro digital, lo vendemos a través de la plataforma de Amazon y en ciertos casos ha sido... Estos los tienes digitales. Digitales también a través de Amazon
Y digamos, la fortaleza que nos ha dado es para poder llegar sobre todo a los ecuatorianos que están dispersos alrededor del mundo, ¿no? Digamos que hoy hay una gran cantidad de ecuatorianos que están viviendo en distintos países de Europa, en ciudades de Estados Unidos, y que tienen un interés cultural. Y es muy difícil servirlos con libros físicos. Porque, claro, por supuesto. Sí, o sea, los pedidos son muy pequeños y tal. En esto fue un caso realmente, yo diría, ejemplar, ¿no? El libro Dictadura del siglo XXI de Osvaldo Hurtado, cuyas ventas en formato digital lo convirtieron durante un mes más o menos en el libro más vendido en Amazon en español en su categoría de libro político. Entonces permitió que ecuatorianos y por supuesto no ecuatorianos también que se interesaron por el tema, que pudieran acceder al libro inmediatamente. Ahora, de pronto para el estudio es más fácil el libro impreso que el libro electrónico, desde el punto de vista de que el impreso lo puedes subrayar, como que lo puedes consultar más fácil, más rápidamente. No sé, por lo menos se me ocurre, ¿no?, esta reflexión. Por supuesto, y tiene además una cosa que yo diría que es algo ya más sensorial, ¿no? Tienes el tacto, el olor de los libros, los formatos y la memoria, que también funciona mucho con relación a la imagen de los libros. Uno recuerda los párrafos que están en la página tal, en edición tal. Ecuador no es un país que se caracteriza por tener tantos publicistas, ¿no?, tantas empresas editoriales. Yo me imagino que han de ser pocas. Exactamente, ¿cuál es la condición misma del mercado? Tú que eres uno de los más empeñosos de difundir cultura. Yo digo que es más una cuestión vocacional, ¿no? Porque hay pocas empresas editoriales, yo te diría que no superan a 25 en todo Ecuador. Incluidas aquellas vinculadas a instituciones de carácter académico, a las universidades, ¿no? Sí, las universidades están empezando a publicar, lo cual me parece que es algo realmente positivo, ¿no? Y en eso han sido pioneras, sobre todo la Universidad Andina, pero se están ya uniendo universidades como la Espíritu Santo, como la Universidad de San Francisco y la UDLA, ¿no? Entonces hay ya una eclosión de la publicación universitaria también. Pero es un factor que incide eventualmente sobre el hecho mismo de que la intelectualidad ecuatoriana en el ámbito internacional no ha tenido una mayor proyección histórica. Son contados aquellos que han logrado trascender fronteras y tener un cierto reconocimiento internacional. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Más que una reflexión, una experiencia. Fíjate, yo por mi oficio he tenido siempre que visitar las ferias internacionales del libro, ¿no? ¿Qué te digo? No hablamos de Guadalajara ni de Madrid, sino... Guadalajara es la número uno, por lo menos en el ámbito latinoamericano. Y hay una muy buena en Bogotá, ¿no? Sí. Mira, Guadalajara es la feria más grande y la más importante del mundo en habla hispana, incluidos la de Madrid y Barcelona. O sea, Guadalajara es del número uno. Luego tienes la feria de Buenos Aires, que también eso es muy importante. Vienen luego las españolas y bueno, la de Bogotá. Pero te quería hacer la anécdota, ¿no? Es decir, solamente en Bogotá, yo me presenté allí frente a los compradores colombianos y digo, soy un editor ecuatoriano, tengo este tipo de libros y tal. Y la respuesta de ellos me dijeron, mira, nosotros conocemos a Montalvo y a Jorge Icaza. El resto tienes que contarnos de qué se trata. Claro. Es limitado, ¿no?, el conocimiento que tiene el extranjero respecto a la intelectualidad ecuatoriana y previsiblemente eso se va a mantener así hasta que comencemos a hacer las cosas distintas. Una pregunta final y una respuesta breve. Desde el ámbito cultural, ¿cómo ves tú el apoyo de la política pública, del Estado ecuatoriano, su presencia en términos de un factor de estímulo? Fue, yo diría, una presencia desafortunada. Fíjate que durante la década pasada el apoyo del Estado sirvió para que, por ejemplo, el presidente Correa presente su libro en todas las ferias internacionales, a pesar de que ya no era una novedad editorial. Es decir, lo presentó durante 3 años, ese libro representaba al Ecuador. Y por supuesto a los ministros que le acompañaban, dígase Javier Ponce, nuestra actual ministra de Relaciones Exteriores, y muchos otros intelectuales que se sirvieron de la cultura para hacer turismo por el mundo. Exactamente. Javier, estamos sobre el tiempo. Gracias por acompañarnos. Ha sido verdaderamente un gusto conversar contigo y aprovecho de felicitarte por tu esfuerzo, porque verdaderamente es un extraordinario aporte a la cultura del país, a que la gente joven se informe, se inteligencie sobre esta oferta que en definitiva es de primer orden.
Felicitaciones nuevamente. Aquí despedimos Cosa Pública, no sin antes agradecerles su amable sintonía. Continúen en la señal de Telesucesos. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública, análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública